¿Buscas una experiencia en compras? Bienvenidos a Antonio Ante, el centro comercial a cielo abierto más grande del país. Un paraíso en tendencias, moda y calidad en telas. Precios económicos en cada prenda. En el corazón de Atuntaqui y en nuestra feria permanente del Mercado Central, descubrirás prendas para toda la familia. Antonio Ante te espera con los brazos abiertos. ¿Cómo quieres sentirte? Segura, elegante, sofisticada. Aquí encuentras tu estilo. The Drake Store. Productos para pequeñas y grandes ocasiones. Prendas exclusivas de marca para damas y caballeros. La última tendencia en moda. Variedad en cosméticos, perfumería, lencería fina, artículos para el hogar. Estilo, calidad y elegancia a los mejores precios. Tienes una cita en The Drake Store. The Drake Store. Solicita tu catálogo virtual de tus productos al WhatsApp 099-755-4210 y síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram. Recuerda, The Drake Store tiene lo mejor para ti. The Drake Store, Imbabura, Ecuador. Ahora la velocidad de Redecom es imparable. Con el mejor servicio de internet ilimitado por fibra óptica, con planes de hasta 1000 megas de velocidad, con instalación más Wi-Fi 5G gratis. Sí, gratis. Comunícate con nosotros al 063-700-540 o al 0999-329965. También encuéntranos en redes sociales como Redecom. Amigos, gracias por acompañarnos a través de Estoy con un retorno, muy amable. A esta hora de la mañana por disfrutar de la información a través de portadatv.com con El Despertador. Estoy con un Jon, muy amable. Ok. Vamos a arrancar con novedades a nivel nacional. Hace 2 años la draga vino porque vino. Hoy se enfrentan lo que son dos realidades. Tragar no basta y el contrato heredado ya supera por lo menos el 5% de la multa, es lo que dice esta mañana, y en rueda de prensa dará a conocer la prefecta del Guaya, Marcela Iñaga, a propósito del trabajo de la costa ecuatoriana. El tema del dragado, algo fundamental, que a veces no solamente se trata del dragado, sino también de la preocupación. Algo similar sucede tanto allá como aquí en la provincia de Imbabura, especialmente estoy hablando de Yaguarcocha. El tema del dragado, recordemos lo que sucedió hace años atrás en la época de la alcaldía de Mauricio Larrea. Había un poco más de preocupación, un poco más de verle en otro contexto lo que es la responsabilidad y el gusto también del tema de Yaguarcocha, tema turístico. Algo también, un tema de que está faltando al tema de la limpieza. Estamos hablando de San Pablo del Lago. San Pablo del Lago es otro de los lugares afectados, lagos de historia, identidad que tiene aquí en la provincia de Imbabura, la historia turística, ni más ni menos conoce estos dos lagos, pero el más afectado es hoy por hoy, pues nada más y nada menos que Yaguarcocha. A propósito de parte del tema del dragado de la costa ecuatoriana, hablar de acá de nuestra provincia de Imbabura, y es así, o sea, todo va de la mano también. Estoy con un sonido de retorno, mi querido productor, muy amable, gracias, lo puede ir ubicando mejor. A esta hora de la mañana, queridos amigos, amigas, muy amables por acompañarnos y estar muy al pendiente lo que pasa en las últimas 24 horas. Yo lo tengo en un monitor, lo está ya en pantalla. Le quiero agradecer al doctor Cristian Lima, es conocedor y tiene mucha base en poder hablar de lo que hoy estamos pasando. Sí, el tema de más allá de una gripe, más allá de una tos, una enfermedad que se nos ha ido presentando. Doctor, hay antes de desarrollar estos temas, le agradezco de antemano su conexión. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y siempre prestos para informar a la ciudadanía de estos temas de interés. Sí, son temas que están muy latentes. Hoy por hoy los más afectados han sido los niños,
por lo menos los que son menores de 5 años, con el tema de tosferina. ¿Qué es la tosferina, doctor? Bueno, la tosferina es una enfermedad infectocontagiosa, la produce una bacteria que se llama Bordetella pertussis. En general, esta es manejada muy bien con el esquema de vacunación completo que se le pone a los niños menores de edad. Son 3 vacunas en el primer año, a los 2 meses, a los 4, 6 meses, y después 2 refuerzos, uno a los 18 meses y finalmente a los 5 meses, a los 5 años, perdón. Y después de este periodo pudiera darse algún tipo de refuerzo cada 10 años en el caso de los jóvenes y adultos. Ya. ¿Por qué le preguntaba esto? Porque en base a lo que qué es la tosferina, qué es lo que está siendo más allá de una tendencia, es la preocupación de todos, ¿cómo son las formas de contagio? Eso, doy la mano, nos contagiamos, estamos al lado de la persona que está tosiendo, me contagio. ¿Cómo podemos evitar estos contagios? Exactamente, es el mismo mecanismo que tienen la mayoría de enfermedades respiratorias. Por las gotitas de saliva que son expulsadas precisamente en el momento de la tos o los estornudos, y también pudieran permanecer en las superficies cercanas un determinado tiempo, más varias horas. Entonces, sí es importante que si nosotros empezamos a tener gente con síntomas respiratorios alrededor, bueno, sugerirles que tengan el uso de mascarilla y obviamente también nosotros como una barrera de protección también utilizarla. Y el aseo de manos, que es lo que se ha venido insistiendo muchísimo desde la pandemia y que últimamente se ha ido dejando pasar de lado. Los protagonistas han sido los pequeños, los niños, en tema de esto de contagio. Pero ahora resulta, ¿es un contagio entre niños o es un contagio de mi persona como adulto hacia los pequeños? ¿Qué forma es de estos de contagio? En realidad las formas de contagio son múltiples, pueden ser de niños y niños que no hayan completado su esquema de vacunación, sobre todo los menores de 1 año o los menores de 5 años en edad escolar, pero también se da muchísimo el caso de que los adultos, gente que ya tiene su esquema de vacunación completa y que no generan grandes síntomas, se vuelven portadores casi que asintomáticos y ellos también pueden transmisión a sus similares y también a los pequeños, que son los que más sufren las consecuencias en realidad. Ayer en la radio justamente hablábamos de este tema de la tosferina y mi compañero me decía, ¿qué es lo que sucede de los que a lo mejor sí nos vacunaron de niños, pero ahora resulta que nuestras defensas como adultos son diferentes? A lo mejor estamos bajos de defensa, a lo mejor la situación no es la misma recepción. ¿Se da estos casos para decir que yo como adulto ya no es el mismo efecto de la vacuna de cuando era niño? En general, las vacunas sí tienen como que un periodo de máxima y poco a poco se van perdiendo con los años. Se habla de un periodo de al menos de 10 años de efecto positivo en el caso de la inmunización para tosferina y después de eso ya se puede ir perdiendo poco a poco la efectividad de efecto protector. Entonces, por eso se estila un poco que cada 10 años se haga una reactivación de este tipo de enfermedades infecciosas. Ahora, la manera en que lo experimenta una persona siempre difiere de otra. Hay personas, como en el mismo caso del COVID, recordemos, que eran hasta asintomáticos y otros que lamentablemente fallecían. Entonces, sí depende un poco del organismo que albergue esta infección, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que no se puede generalizar. No pudiéramos sacar una media de decirle que la mayoría no generarían síntomas graves, porque hay personas que probablemente por comorbilidades, por enfermedades propias como la hipertensión, como la diabetes, enfermedades como el asma, pacientes alérgicos o EPOC, sí llegan a generar cuadros graves, incluso si tienen su esquema de vacunación completo. Entonces, no sería pues, correcto asumir que porque tenemos A o B rango de edad, estamos un poco menos expuestos. Ahora, doctor, ¿cuál es la reacción en tema de vacuna? Porque usted recordará de que en la vez anterior del tema del COVID, que nos pusieron en consideración una Pfizer, una Sinovac, que yo por ser alérgico no puedo recibir una más fuerte, tengo que recibir una que no sea tan fuerte. Resulta que cuando me pongo la vacuna voy a tener una reacción, me da vómito, me da al contrario, y uno se dice, pero si me puse la vacuna, estoy con fiebre. O sea, parece que va a haber o no va a haber reacción con estas vacunas. ¿Qué es lo que sucede ahí? Claro que sí, generalmente las vacunas al producir este efecto sobre el sistema inmunológico siempre llevan algún tipo de reacción, aunque sea mínima, ¿verdad? Por lo menos del malestar general, el dolor en el sitio de la aplicación,
1 o 2 días de temperatura que se combaten perfectamente con paracetamol, serían los síntomas más comunes. Yo siempre les indico que las reacciones febriles que vienen acompañadas de las inmunizaciones generalmente duran 2 o 3 días, no más de aquello, ¿verdad? Entonces sí sería una situación esperable, pero en realidad este tipo de síntomas versus lo que pudiera desencadenar una infección grave por no inmunizarse es bastante manejable, así que yo sí les incentivo a la comunidad a que se acerquen a su sitio de vacunación más cercano, a su centro de salud más cercano, para que puedan recibir su esquema completo si no lo han tenido y de pronto alguna reactivación si está contemplado en su caso. Ahora, irnos a vacunar, y yo le digo así, hoy es la prioridad a los más pequeños, es a los de 5 años para abajo en tema de niños. ¿Qué es lo que sucede en cambio con nosotros los adultos? Sí, en general, la información que he podido llegar a tener del ministerio es que hay 100.000 dosis de vacunas ahora disponibles y lo que están haciendo es precisamente ir a completar los 2 refuerzos que tienen contemplado en su esquema de vacunación. Como le decía, 2, 4, 6 meses, lo que les toca a los niños por regla general, y 2 refuerzos a los 18 y a los 5 años. En datos del mismo ministerio se habla que la tercera dosis de vacunación, la de los 6 meses, no alcanza el 25%. El refuerzo de los 18 meses no alcanza el 21% y el segundo refuerzo, que es de los 5 años, por ley, no alcanza ni el 18%. Es decir, que tenemos unas tasas bajísimas de inmunización en esos rangos de edad y entonces va a ser, digamos, la estrategia que va a tener el ministerio priorizar esos casos. De hecho, hoy mismo estaba aquí mirando que en la ciudad de Tuntaki van a hacer una gran brigada de vacunación en algunas unidades educativas, empezando la más grande, que es de la Abelardo Moncayo. Así que si alguno de los telespectadores está buscando inmunizarse, vacunación, pues yo sí les sugiero que se acerquen a este tipo de unidades educativas. Claro, van a priorizar a los niños, pero muy probablemente tengamos algunas dosis adicionales para gente que ya haya pasado pues este rango. Se daba a conocer el día de ayer 26 casos confirmados de tosferina aquí en la provincia de Imbabura. El tema de contagio, ¿qué tan fuerte es? ¿Qué tanta incidencia tiene? ¿Algo similitud a lo que pasamos del COVID? ¿O es por lo menos es una gripe, contagio, creo que en el término de decir una gripe normal, del cual me contagio, luego tomo algo y ya me va a pasar? ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasamos, que fue el COVID, con hoy con tosferina? La diferencia es muy sencilla, la disponibilidad de vacunas. Recuerde que, como usted menciona, la vacunación en el caso de la pandemia de COVID-19 son vacunas experimentales, unas con más efectos secundarios que otras, unas con más efectos negativos que otras. En el caso de la tosferina, ya tenemos una amplia experiencia de vacunación, las vacunas existen en el país, las vacunas están a disponibilidad inmediata, eso hace una gran diferencia. Ahora, en realidad la agresividad del cuadro siempre depende de mucho de la edad. Los niños menores de 1 año son los que probablemente se compliquen de mayor manera, incluso los casos de fallecimiento que existen son en este rango. Y también, como le decía, algunos adultos, pero que tengan alguna comorbilidad de por medio, ¿verdad? Ahora, en realidad el tratamiento de las infecciones virales, como en el caso del COVID, siempre dependen del cuadro de los síntomas del paciente. Es decir, no hay un tratamiento estándar. En el caso de la tosferina, sí hay tratamientos con antibióticos que ayudan a erradicar. Recordemos que la tosferina es una bacteria, el COVID es un virus, son cosas distintas. La preocupación va a estar también, la vez anterior nos decían los más propensos, los niños, el adulto mayor. Aquí tenemos que preocuparnos por el adulto mayor también, con la misma magnitud que la vez anterior, o por lo menos es algo pasable. En realidad el adulto mayor siempre va a ser susceptible a enfermedades porque él ya tiene un cuadro que puede complicarse porque ya tiene por detrás tal vez una hipertensión, tal vez una diabetes, tal vez pacientes que tienen alguna enfermedad del tiroides, tal vez pacientes que ya tienen algún tipo de cáncer surgiendo en el tratamiento. Entonces esto siempre se va a complicar con cualquier tipo de infección. Son gente de cuidado, la gente de la tercera edad y la gente que tenga enfermedades crónicas invisibles, ¿verdad? Entonces sí despierta una preocupación, pero obviamente ya digamos, del blanco de los últimos fallecimientos han sido niños con esquemas de vacunación incompletos. Entonces, sí es el foco principal un poco en la estrategia del ministerio, según entiendo yo, pero al momento que ya vayan a alcanzar la vacunación, que vayan igualando esa brecha que le decía en las dosis de refuerzo en los niños más pequeños, la vacunación debe irse extendiendo a todos porque en todos es necesaria la protección. Ahora, hay algo interesante del cual no sé si usted como profesional podemos más allá de
las flores correspondientes al Estado, ha habido una respuesta en positivo inmediata en cobertura del tema de vacunación, como usted me acabó de decir hace un momento, ya con la experiencia que se pasó la vez anterior, hoy ha sido más efectiva la reacción del Estado. Yo creo que la reacción no termina siendo satisfactoria por el simple hecho de que la información que teníamos, lo que le mencionaba ayer, recientemente, era de que a corte del mes de abril del año 2025, las tasas de vacunación de la tercera dosis, del primero y del segundo refuerzo para la tosferina no alcanzan el 25%. Entonces quiere decir que hemos perdido tiempo en el 2024. Y ahora que tenemos brotes, que tenemos niños fallecidos, y ahí estamos como que reaccionando de una manera tardía, sí nos va a pasar la cuenta. Entonces, lastimosamente, yo pienso que ahí hay algún error. Justamente yo tuve la oportunidad de trabajar en Guayaquil en el Hospital de Infectología, nos dedicábamos a tratar enfermedades infecciosas, y ahí tuve un compañero de trabajo que es un exministro de Salud, el doctor Andino. Ayer en un medio de comunicación, él daba una opinión, y yo creo bastante bien, porque decía, bueno, si nosotros tenemos las vacunas disponibles y tenemos supuestamente una atención primaria, unos profesionales cubriendo centros de salud y áreas rurales, hemos alcanzado los niveles de vacunación óptimos que permitan que los brotes no se den. Entonces, había dos posibilidades. O la atención primaria está fallando en, digamos, organizar de mejor manera los esquemas de vacunación para poder llegar a las metas de que son sobre el 90% y estamos apenas en el 25%, o la calidad de las vacunas que tiene ahora mismo el Ministerio de Salud Pública no tienen la calidad adecuada. Y esa sospecha la lanzó un poco al aire, pero sí tendría un poco de explicación por el fracaso que estamos viendo que hay en las tasas de vacunación o en la efectividad que están teniendo. Entonces sí sería algo para que el Estado le ponga el ojo, ¿no? Verificar la calidad de las vacunas, la efectividad, la caducidad de pronto, si se adquirieron de A o B proveedor, por dando los mismos resultados, y obviamente también hacer un llamado a la parte de la atención primaria para que insistan un poco en los esquemas de vacunación y no haya esta brecha tan grande. Se dice que la cifra adecuada es mayor al 900 y no alcanzamos ni el 25. Algo está pasando. Doctor, vean, estos temas son tan fundamentales con nuestros seguidores y de seguro las recomendaciones que están siempre a la orden, el utilizar la mascarilla, el lavarse las manos constantemente, creo que han sido lo que siempre nos han manifestado desde la vez anterior, en tema que estuvimos con la época de COVID, confinamiento, la limpieza, el aseo. Parece que no es tan fundamental, pero es necesario. Es tan necesario que a veces el descuido de cada uno de nosotros siempre va a tener consecuencias. Claro que sí, es que siempre hemos insistido un poco en esto, ¿no? El tema de la higiene es, digamos, la mayor garantía para evitar este tipo de contagios. Y una de las medidas de higiene es el lavado de manos, tan simple y sencillo como el agua y jabón, nos protege mucho, ¿no? Además, no llevarse las manos a la cara, no tocarse los ojos, ¿sí? En el caso de disponer ya tal vez del uso de ellas para las instituciones de educación, que ya en algunas provincias se ha ido poniendo como una regla, pero todavía aquí en Imbabura no se ha optado. Y bueno, ya tenemos la información de ayer, los 26 casos, probablemente sea una estrategia, ¿no? Si el niño, si de pronto el adulto también tiene síntomas respiratorios, que no vaya a clases, que no vaya a su centro de trabajo, porque probablemente va a contagiar a otras personas y me va a ir incrementando el problema, ¿no es cierto? Si una persona ya se siente con síntomas, busque ayuda médica porque en realidad se va a evitar tal vez faltar a clases, faltar a su jornada laboral y muy probablemente también evitemos las complicaciones que han sido lo que en este caso han llevado a la fatalidad de 11 niños, ¿no? Yo quiero agradecerle de antemano esta conexión que ha tenido con nosotros porque siempre va a ser positivo y nutritivo el poder aprender y conocer y llegar con el mensaje a nuestros seguidores. Doctor, quisiera dejarle pendiente para días posteriores poner una conexión a sí mismo en el tema no solamente tosferina. Cuando escuchamos la famosa fiebre amarilla, que es otro de los puntos que también existe preocupación a nivel del país, a nivel de los hermanos países también que están aledaños cuando se dice de que por esto también que no es solamente Ecuador, sino ingresa por las fronteras también. Sí, claro que sí. De hecho, un tema de la fiebre amarilla está azotando muy, muy duro a Colombia. Recordemos que aquí en la provincia de Imbabura tenemos gran flujo de turistas también, de gente que
que por cuestiones de negocios están cruzando constantemente la frontera y a pesar de que estemos en una provincia que, digamos, no tiene esa cantidad de vectores que son los que transmiten la fiebre amarilla de los mosquitos como en la costa o en la Amazonía, tenemos muy cerquita nuestra región aquí de Intac, ¿no es cierto?, del hermano cantón de Cotacachi, donde sí se pueden ver casos de fiebre amarilla, donde sí se pueden ver casos de paludismo, donde se han visto en el pasado y donde que probablemente si no hay un control ahora eficaz, se pudiera presentar alguna situación calamitosa. Le dejo ese tema pendiente. Le agradezco de antemano esta conexión, muy amable. Gracias por poder conversar con nosotros, doctor. Claro que sí, con mucho gusto, encantado siempre. Muy bien, conversando y dialogando con el doctor Cristian Lima, ¿sí? Conocedor de este tema de las enfermedades virales que se han vuelto. Y a una próxima oportunidad vamos a hablar un poco más a fondo del tema de la fiebre amarilla, porque hay que saber diferenciar esas cosas. Parece que no es así nomás. O sea, la responsabilidad siempre va a recaer en nosotros como todo ser humano. No pequemos de muy confiados. Esto es, aunque usted no lo crea, esto. Aprendamos a utilizar la mascarilla bien en su lugar. Acá arriba, no acá, no aquí, peor acá. Seamos responsables. Y ayer les decía, no nos ha pagado el Ministerio de Salud Pública, pero creo que como buen comunicador y a través de estos dispositivos o de estas redes sociales, estamos en la responsabilidad de orientarles, insistirles, utilice la mascarilla, lleve el alcohol, pero no el alcohol para beber, el alcohol para cuidarse, ¿sí? Tengamos las buenas costumbres de la disciplina, el aseo, la limpieza. No pequemos de que importistas cuando la realidad en nuestro ritmo de vida es demasiado cambiante. ¿Sí? Gracias de antemano por conectarse y estar al pendiente de nuestro espacio. ¿Qué es lo que hay de novedades a esta hora de la mañana? Vamos a ingresar a las cuentas de los diferentes diarios y asimismo información de diferentes plataformas digitales a nivel nacional. Estoy para revisar. ¿Qué dice ante la especulación de posibles precios de las mascarillas, la intendencia de la policía de Guayas hizo su trabajo? Lo tengo aquí al pendiente, quiero conversar, aspiro, ya estamos generando, le veo que ya trabajo en nuestro productor, poco a poco, no sé si mañana podemos ir ubicándose a la comisaria o al intendente, conversemos de estos temas. ¿Por qué? Porque, perdón, estos temas de ejecutar operativos de control son fundamentales de las autoridades. Aunque usted no lo crea, estas mascarillas estaban en un costo de apenas 1,99. Al momento de adquirirlo, casi el costo de $5. Las comunes y corrientes. ¿Sí? Pero resulta que ahora las mascarillas, las que son para niños, las más chiquitas, están en un valor casi oscilando los $6 la cajita. Entonces, ¿y por qué? Porque oferta, demanda y siempre habrá los que quieren darse de vivos. Valores estándares deberían ya irse ocupando o por lo menos verificándose. Atención, voy resumiendo un poco más. Comienza el conclave para elegir al próximo papa, ¿sí? El próxima imagen que será del tema de la iglesia, del pueblo católico, es esta que comienza ya el conclave para elegir al próximo papa y expectativa en este aspecto es lo que podemos ir detallando a esta hora. Según información preliminar, un ataque ocurrido a eso de las 5 de la mañana de este miércoles 7 de mayo en una gasolinera de Daude. Un hombre fue asesinado y otros resultaron heridos en un ataque armado en la madrugada de este miércoles 7 de mayo en la gasolinera de la avenida Febres Cordero, en la parroquia de la Aurora, en Daule. Cuando sé hablar de la costa ecuatoriana, la vez anterior, alguien había estado observando y me encontraba luego en la calle y me dice, usted cada vez que habla de Guayaquil hay crónica y eso ya es normal. Y siempre yo les voy a decir, no tratemos de anormalizar lo que no es normal. Puede ser allá en la costa ecuatoriana. Y a mí, en cambio, sí me da mucho escalofrío y le tengo mucho temor cuando en nuestra provincia de Imbabura, en la ciudad de Ibarra, en Otavalo, en el resto de cantones, los 6 cantones de aquí en la provincia de Imbabura, existe este tema delincuencial. Y hacemos cuenta de que uno más, uno menos, como que no pasa nada. Ahí es donde deben apuntar quienes están hoy como autoridades, gobernador, intendencia, comisarios, operativos con la comandancia, ¿sí?
constantemente, no solo cuando suceda un incidente, le mataron al vecino y ahí aparecemos para dar un recorrido, un barrido, como dicen los términos, de parte de Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, ahí les observamos, están los tanques de guerra para que se vea el impacto social, para bajar la percepción de la inseguridad. No, la constancia es lo que puede ir bajando, ante todo. ¿Sí? Por favor, por eso me acordaba de que alguien me dijo, cada vez que usted habla del tema de inseguridad, se enfoca en Guayaquil, eso ya es normal. ¿No? Claro, puede ser por allá, pero cuando en cambio hablamos de Imbabura, para mí jamás va a ser normal, por más que me digan que la provincia de Imbabura está creciendo, sí, pero debe crecer en cosas positivas. Veo al ministro de Salud diciendo que no hay vacunas y que solo aplicará al grupo etario que está muriendo, argumenta Luis Vivanco en el programa que tiene en Horas de la Noche. Agrega que no ve voceros de gobierno decir que todo va a estar bien. Mm. Más allá de cualquier cosa, el ministro de Edgar José Lama, en una entrevista esta mañana, hace un momento, informa que la fiebre amarilla se contagia con la picadura de mosquito y que al momento el país registra únicamente 5 casos. De esto quiero abordar la próxima semana, no, más allá de esperar que aparezcan más casos. Sí, porque hay que aprender a diferenciar tosferina con fiebre amarilla. Esperamos que, no, sí están apareciendo ya los ministros de a poco y todas esas circunstancias. Es verdad, a veces la asamblea condecorar, dice, en estos casos, menos a estas personas. A ver, ¿a quién han condecorado? A ver, lo estoy observando. Dice, reconocer y rendir homenaje a Rodríguez Arciniegas Diego Fernando, es combatiente y defensor de la frontera marítima. Ve, a nuestro amigo, el capitán Diego Rodríguez, ha sido condecorado. Muy bien, muy bien. Y el capitán Erwin Ortega posteaba a través de sus redes sociales, ya le vamos a llamar a Diego para hacerle llegar nuestra digna felicitación. Bien, cuando son gente que de una u otra manera en su campo se han destacado, es digno de felicitarlos. Sí, más allá de temas políticos. En verdad, dice que a veces la asamblea condecora por condecorar, pero en este caso, dice, menos la señora Viviana Veloz, la asamblea sí preocupa, dice, y preocupa en pedir una hoja de vida a Diego Rodríguez de las Fuerzas Armadas. Los actos heroicos, sin duda, deben ser primeros, relevantes y, segundo, deben demostrar una carrera intachable. Esta vez, la señora Lucía Pozo, de la provincia de Imbabura, en vez de hacer justicia, ha cometido algunas injusticias. Hay que escribir la historia para que ustedes dejen de guiarse por los impulsos. Honor a quien sí lo merece. Y esto se refiere al tema de el capitán Diego Rodríguez, que ha sido reconocido en el tema de su trabajo como parte del tema marítimo. Bien, y es de aquí de la provincia de Imbabura, es de Pimampiro. Por ahí está de gestionarle un diálogo también con nuestro espacio, para darnos cuenta de que a veces, como dice el capitán Diego Rodríguez, la asamblea hace unos reconocimientos fuera de contexto, pero cuando es esto, van a decir, claro, porque es conocido o algún momento lo he entrevistado, no, es cuando se sabe el trabajo que han ido generándose año tras año estos personajes. Muy bien, ¿qué más está a esta hora de la mañana en tendencia o qué es lo que se habla, qué es lo que se dice antes de concluir? De antemano, gracias por estar conectándose. A ver, información que extraigo de los diferentes medios de comunicación nacionales. Ecoavisa Noticias, ADN espera el retorno del presidente Daniel Noboa para oficializar los acuerdos alcanzados en la Asamblea Nacional. Vamos con esos acuerdos. Y con esto voy concluyendo. Muy bien. Los acuerdos entre ellos. ¿Qué sucedió con Pachacuti? Yuridia Sisa, el 6 de mayo, 7 asambleístas de Pachacuti, escuchen bien, se reunieron con el ministro de Gobierno, José de la Gasca, y llegaron a un acuerdo para armar la mayoría en la asamblea. Isa los tilda de lo siguiente y les dice, traidores, vendidos. Hagamos la película a lo inverso. Si llegaba la señora Luisa González
¿Tendríamos que decirle al señor Leonidas Issa lo mismo? Al buen entendedor, pocas palabras. A los asambleístas que pactaron con el gobierno para la mayoría en la asamblea, les tildó de traidores vendidos. El Javier sabe decir, la vida es un pañuelo. Volvemos un poco la imaginación y hagamos cuenta que el papel era al contrario. Quien llegaba a la gobernabilidad de este país era la señora Luisa González. Al señor Issa le hubiéramos dicho lo mismo. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAI, Leonidas Issa, rechaza la decisión de estos nuevos asambleístas, quienes han decidido reunirse con la bancada de ADN. Mi rechazo es firme y el compromiso permanente intacto con los pueblos, con las luchas y la esperanza de construir una alternativa real que no claudique en cada una de las curvas del camino, expresó el comunicado que hizo llegar Leonidas Issa. Cuando conviene, ahí sí, está bien, ¿no? Pero cuando le vemos que no va al lado de nosotros, ahí está mal. Ahí se convierten en críticos que alzan su voz, alzan la mano y ellos, ¿cómo? ¿Por qué? Claro, porque ellos no son parte de esa situación. Y si le invitan al señor Issa, ¿cómo? Él no va a pactar jamás con la derecha, ¿no? Están a la espera del retorno del presidente por parte de sus aliados de ADN para ver quién sería la protagonista en la primera sesión. Aparentemente sería su señora madre, pero nada está dicho. Por ahí aparece también o suena el nombre de el señor Torres, sí, el reconocido Baby Torres, Esteban Torres. Veamos, estas cosas se mueven así a nivel de nuestro país y estaremos siempre a la expectativa de las novedades. Cuídense, utilicen la mascarilla, por favor. Voy a tener la mascarilla durante ese tiempo. Vamos a ver si ya conseguimos. ¿Se acuerdan como teníamos antes? Cuando regresamos también. Bueno, no regresamos, ¿no? Antes era. Sí, nos movimos un poco en el tiempo. Cuando estuvimos con la época de pandemia y estamos nuevamente con los estudios de portada, utilizamos la mascarilla, teníamos el alcohol en las manos, un poco temáticos. Vuélvase temático por su salud. Mi mensaje para cada uno de ustedes. Éxitos en lo que va del día de hoy. Mis mejores energías a nuestra audiencia, que se encaminen, como siempre, a cuidarse, ante todo, la salud. Seamos responsables, la parte fundamental. Buenos días con todos. ¿Buscas una experiencia en compras? Bienvenidos a Antonio Ante, el centro comercial a cielo abierto más grande del país. Un paraíso en tendencias, moda y calidad en telas. Precios económicos en cada prenda. En el corazón de Atuntaqui y en nuestra feria permanente del Mercado Central, descubrirás prendas para toda la familia. Antonio Ante te espera con los brazos abiertos. Ahora la velocidad de Redecom es imparable. Con el mejor servicio de internet ilimitado por fibra óptica, con planes de hasta 1000 megas de velocidad, con instalación más Wi-Fi 5G gratis. Sí, gratis. Comunícate con nosotros al 063-700-540 o al 0999-329965. También encuéndranos en redes sociales como Redecom. ¿Cómo quieres sentirte? Segura, elegante, sofisticada. Aquí encuentras tu estilo de Drake Store. Productos para pequeñas y grandes ocasiones. Prendas exclusivas de marca para damas y caballeros. La última tendencia en moda. Variedad en cosméticos, perfumería, lencería fina, artículos para el hogar. Estilo, calidad y elegancia a los mejores precios. Tienes una cita en The Drake Store.
The Drake Store. Solicita tu catálogo virtual de tus productos al WhatsApp 099-755-4210 y síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram. Recuerda, The Drake Store tiene lo mejor para ti. The Drake Store, Imbabura, Ecuador.